Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Mauricio Suárez Rivera y esta es la actividad de la investigación cualitativa de la materia proyectos de investigación. Nos dice que hagamos un cuadro comparativo de los diseños de investigación cualitativa. En primer lugar tenemos la etnografía, que es el método etnográfico, proviene de la tradición antropológica anglosajona entre cuyos fundadores se encuentran los antropólogos Malinowski, Sapir y Wolf, entre otros. Esta tradición se fue consolidando en las universidades americanas en la década de los 60, dando origen a diversas disciplinas de estudio, tales como la etnografía de la comunicación o la antropología lingüística. Himes en 1974 como referencias más actuales Duranty 1994 y 1997 y Blomar y G en 2010. O'Reilly la define como un tipo de investigación iterativa, inductiva, que recurre a una familia de métodos que implican el contacto directo y sostenido con las personas dentro del contexto de sus vidas diarias. El objeto de estudio de algunos de los autores inscritos en estas disciplinas comenzó siendo el análisis de las diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales, pero poco a poco se desplazó a las situaciones comunicativas de las grandes urbes modernas, que desde la década de los 60 se estaban convirtiendo en auténticos espacios interculturales. Las fases de la etnografía, primero elegir las preguntas que se van a responder, la determinación del propósito o metas del estudio. Después elegir el diseño sobre el que se construye el plan de acción. Después el acceso al campo, definir los roles del investigador, seleccionar los informantes, establecer los procedimientos, extraer la información y escribir el informe final. Las técnicas que usa la etnografía para recolección de datos son la observación, los diarios de campo, las experiencias, las grabaciones y las guías de interpretación. Bueno, la etnografía virtual se refiere a un enfoque de investigación etnográfico que se lleva a cabo en el entorno online o en el Internet. Los etnógrafos interesados en estudiar la cultura suelen realizar trabajo de campo para sumergirse en la cultura que estudian. Del mismo modo, los etnógrafos virtuales estudian las comunidades y la cultura en línea. Llevan a cabo su investigación en la World Wide Web. La etnografía virtual ha recibido diferentes denominaciones por parte de varios investigadores y diferentes disciplinas. Un término que se ha hecho especialmente popular fue acuñado por Robert Kozinets. Combina las palabras Internet y etnografía para dar lugar al término. La etnografía virtual se considera una metodología de investigación cualitativa e interpretativa que adapta las técnicas tradicionales de investigación etnográfica en persona de la antropología al estudio de las culturas y comunidades en línea formadas a través de las comunicaciones mediadas por una computadora o dispositivo móvil. Sus fases son el planteamiento de la pregunta, determinar las técnicas de recogida, selección de los emplazamientos y acceso al campo, selección de los informantes, recogida de información, análisis de los datos obtenidos y presentación de los resultados. Las técnicas de recolección de datos son la observación participativa, la entrevista, el análisis y el análisis de redes sociales. El análisis de los datos de la etnografía virtual es un aspecto sumamente delicado y complicado, pues el etnógrafo recoge una gran cantidad de material de diversas fuentes en diferentes soportes y necesariamente debe hacer uso de él. La teoría fundamentada teoría fundamentada fue desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y Ansel Strauss, quienes en 1965 publicaron Awards of Dying tras haber estudiado moribundos en hospitales.
En esa obra se establecieron las bases de la teoría fundamentada y se presentaron este abordaje de investigación como alternativa. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa que busca en los datos conceptualizaciones emergentes en patrones integrados y categorizados, analizando a través de pasos rigurosos en un proceso de constante de comparación. Este método está diseñado para generar conceptos y teorías que se fundamenten en los datos, de ahí su nombre. Del modelo inicial de esta teoría fundamentada clásica de Glasser y Strauss, debido a desacuerdos entre ellos, se identificaron dos procesos diferenciados que dan lugar a las dos escuelas de la teoría fundamentada. El primero es el diseño emergente, descrito por Glasser. En este, la teoría se fundamenta en los datos y no se encasilla en categorías previas. La segunda fue el diseño constructivista, desarrollado por Chalmers. Se basa en el constructivismo y en el construccionismo social. En este diseño, el investigador interpreta los datos como un constructo, es decir, como interpretaciones o visiones de la realidad válidas y contextualizadas. Y hay también un diseño sistematizado desarrollado por Strauss y Corbin. Este diseño se considera más abierto y más estructurado y actualmente es el más utilizado debido a su mayor estructura y un proceso que incluye explícitamente la codificación. Pues tenemos la investigación de acción, que la investigación de acción es una forma de estudiar, de explorar una situación social con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como indagadores los implicados en la realidad investigada. Se centra en la resolución de problemas, resolviéndose a nivel metodológico con los pasos habituales de la investigación clásica. Se trata de una perspectiva amplia, un compromiso para problematizar las prácticas sociales en base a un interés, transformación individual y social. La investigación-acción une la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción. Se proyecta en tres dimensiones: la personal, la profesional y la política. Sus fases son la detección y diagnóstico del problema, la elaboración del plan para solucionar el problema, la implementación del plan y la realimentación del plan. Las técnicas de recolección de datos son la observación, el registro de la observación participativa, el diario de campo, las entrevistas y los grupos de discusión. Después tenemos el estudio de caso. El estudio de caso es una técnica de recolección de información propia de la investigación cualitativa. Se aplica cuando se necesitan obtener datos detallados sobre un evento o un fenómeno en particular al que se le denomina caso. Es muy utilizado en el ámbito social, clínico, educativo y empresarial. El objetivo de utilizar un estudio de caso no es obtener datos estadísticos, sino más bien información detallada sobre un caso en particular que permita describir el fenómeno a fondo. Sus fases son la selección del caso, la elaboración de preguntas, la interpretación y análisis de la información y los resultados y la elaboración del informe. Bueno, como último tenemos el método fenomenológico. El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo de la objetividad. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto de un suceso desde las perspectivas del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana. Sus fases son la selección del fenómeno, la preparación de la recolección de datos, la recolección de datos, la organización, análisis y sintetizar los datos y el resumen y las implicaciones y resultados. Las técnicas de recolección de datos son observación, conservación de informes, entrevistas, grupos focales y revisión de documentos. Bueno, muchas gracias por su atención. Los dejo con la infografía, la bibliografía. Muchas gracias.